La victoria de Trump se confirmó cuando la agencia Associated Press le otorgó Wisconsin, dándole los votos electorales necesarios para ganar. Y como era de esperar, los funcionarios de inteligencia estadounidenses informaron sobre intentos rusos de influir en las elecciones a través de campañas de desinformación y propaganda en línea. El FBI incluso investigó amenazas de bomba a los centros de votación que se originaron en dominios de correo electrónico rusos. La sombra de la interferencia extranjera sigue presente. Bueno, aquí estamos. Donald Trump ha ganado las elecciones presidenciales de 2024 en Estados Unidos. Increíble. ¿Quién lo hubiera imaginado después de todo lo que pasó? Un regreso sorprendente, sin duda. Casi sacado de un guión de Hollywood, ¿no te parece? Totalmente. Hemos revisado montones de artículos e informes para traerte los puntos más importantes y los detalles más impactantes de esta elección histórica que muchos consideran inesperada. Prepárate para algunas sorpresas porque las cosas se pusieron interesantes. De hecho, empecemos por una de las más grandes. La victoria de Trump se confirmó cuando la agencia Associated Press le otorgó Wisconsin, dándole los votos electorales necesarios para ganar. Y su discurso de victoria en West Palm Beach, Florida, no decepcionó en términos de espectáculo. Lo llamó el mayor regreso político en la historia de Estados Unidos, agradeció a Elon Musk llamándolo un supergenio, e incluso mencionó los intentos de asesinato que sufrió durante el verano. Imagínate, de película, ¿verdad? Pero más allá del drama personal, lo que realmente impacta es la reacción global. Los líderes mundiales han respondido a la victoria de Trump con una mezcla de cautela, optimismo y esta celebración. Exacto. Por ejemplo, la embajadora canadiense Kelly Craft prácticamente le dijo a Canadá y al mundo que se prepararan para un viaje salvaje. Advirtió que debemos abrocharnos el cinturón en anticipación a un regreso de las políticas de la era Trump, como el aumento del gasto en defensa y los aranceles a las importaciones. Suena a que las relaciones comerciales van a ser un tema candente. Mientras tanto, en Europa, el presidente francés Macron, el canciller alemán Scholz y el secretario general de la OTAN Rutte han expresado su voluntad de trabajar con la nueva administración. Un enfoque más diplomático, ¿no crees? Sin duda. Aunque claro, habrá que ver cómo se desarrollan las cosas en la práctica. Por otro lado, no podemos olvidar al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, un viejo aliado de Trump, quien celebró la victoria como una muy necesaria para el mundo. Parece que algunos líderes están más que contentos con el resultado. Y mientras el mundo observa con atención aquí en casa, los republicanos también tuvieron una noche memorable asegurando el control del Senado. Flipping seats. Cambiaron escaños en Montana, Ohio y West Virginia. Un cambio significativo en el panorama político, sin duda. Y hablando de cambios, los resultados de las elecciones revelan movimientos interesantes en algunos grupos de votantes clave. Por ejemplo, las mujeres blancas mayores de 50 años se dividieron equitativamente entre Trump y Harris, lo que sugiere un cambio en los patrones de voto tradicionales. Es cierto. Y otro dato que me llamó la atención es que los votantes latinos, un grupo demográfico en rápido crecimiento, mostraron un mayor apoyo a Trump en comparación con 2016. Un dato muy interesante. ¿Podría ser que el mensaje económico de Trump resonó con este grupo o tal vez influyeron otros factores? Habrá que analizarlo más a fondo. Claro, porque no todo fue color de rosa para Trump. Los votantes blancos con títulos universitarios, un grupo que Biden ganó en 2020, continuaron inclinándose hacia los demócratas. Y Kamala Harris, por su parte, tuvo dificultades para obtener el mismo nivel de apoyo de los votantes más jóvenes que los candidatos demócratas anteriores. Es evidente que la demografía electoral está en constante evolución y esas elecciones son una prueba de ello. Y eso no es todo. En varios estados los votantes rechazaron las propuestas para cambiar sus sistemas electorales. Por ejemplo, Nevada y Idaho votaron en contra de cambiar a primarias no partidistas, donde los candidatos de todos los partidos compiten en una sola elección primaria, y a un sistema de votación por orden de preferencia, en el cual los votantes clasifican a los candidatos en orden de preferencia. Parece que hay cierta resistencia a realizar cambios drásticos en la forma en que se llevan a cabo las elecciones. Y hablando de resistencia, en Florida rechazaron una medida para legalizar la marihuana recreativa a pesar del gasto récord en favor de la iniciativa. Increíble. Parecía que esta vez sí se aprobaba. Los votantes de Florida han hablado y parece que al menos por ahora la marihuana recreativa seguirá siendo ilegal en el estado. Bueno, pasemos a otro tema candente, el derecho al aborto. Este tema fue central en esa elección, con varios estados votando sobre medidas relacionadas en las boletas. Empecemos por Colorado, donde los votantes aprobaron una enmienda constitucional que garantiza el derecho al aborto, convirtiendo al estado en un centro regional para el acceso al aborto. Mientras tanto, en Missouri, los votantes legalizaron el aborto hasta la viabilidad fetal, el punto en el que un feto puede sobrevivir fuera del útero a pesar de la fuerte oposición del gobierno estatal controlado por los republicanos. Y en Arizona, aprobaron una medida que protege el derecho al aborto hasta la viabilidad fetal, lo que podría anular la prohibición de 15 semanas existente en el estado.
Estos resultados muestran la complejidad del debate sobre el aborto en Estados Unidos, con diferentes estados tomando posturas muy distintas. Y hablando de diferencias, el camino de Kamala Harris hacia la victoria parecía depender de ganar los estados del Muro Azul, Michigan, Pensilvania y Wisconsin, estados tradicionalmente demócratas que jugaron un papel crucial en las elecciones de 2016 y 2020. Sin duda, estos estados siguen siendo un campo de batalla clave en las elecciones presidenciales. Y no podemos olvidar los hitos históricos en cuanto a representación que vimos en esta elección. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, 2 mujeres negras servirán simultáneamente en el Senado. Y en Delaware, los votantes eligieron a la primera persona abiertamente transgénero para el Congreso. Un avance significativo en la representación de la comunidad LGBTQ+, Soso. Totalmente. Sin embargo, no todo fueron buenas noticias. Las preocupaciones sobre la integridad de las elecciones fueron altas, con un aumento de los informes de posible fraude electoral que circulaban en las redes sociales. La comunidad de integridad electoral de Elon Musk en X, antes Twitter, se convirtió en un hervidero de afirmaciones sin fundamento y rumores sobre fraude electoral. Algo preocupante sin duda. Y como era de esperar, los funcionarios de inteligencia estadounidenses informaron sobre intentos rusos de influir en las elecciones a través de campañas de desinformación y propaganda en línea. El FBI incluso investigó amenazas de bomba a los centros de votación que se originaron en dominios de correo electrónico rusos. La sombra de la interferencia extranjera sigue presente. Bueno, después de este repaso a los resultados electorales, creo que es importante analizar algunas de las implicaciones. ¿Cómo crees que un segundo gobierno de Trump remodelará la posición global de Estados Unidos? Es difícil predecir con certeza, pero si nos basamos en su primer mandato, podemos esperar un enfoque más aislacionista con un énfasis en el America First. Es probable que veamos un cambio en las relaciones con aliados tradicionales como los países de la OTAN y una postura más agresiva hacia rivales como China. ¿Y qué impacto tendrá un Senado controlado por los republicanos en temas clave como la economía, la atención médica y el cambio climático? En cuanto a la economía, es probable que los republicanos impulsen políticas de recortes de impuestos y desregulación. En el ámbito de la atención médica es posible que veamos nuevos intentos de derogar o debilitar la ley de cuidado de salud asequible conocida como Obamacare. Y en relación al cambio climático, es probable que la administración Trump continúe minimizando la importancia del problema y promoviendo políticas que favorezcan a la industria de los combustibles fósiles. Suena a que se avecinan tiempos de cambio e incertidumbre. Sin duda. Y es importante que nos mantengamos informados, críticos y comprometidos con la defensa de nuestros valores y principios. Cambiando de tema, me gustaría volver a la reacción de los mercados globales a la victoria de Trump. ¿Qué podemos esperar en ese frente? La incertidumbre generada por la victoria de Trump ya ha provocado cierta volatilidad en los mercados. Algunos inversores están preocupados por el posible impacto de sus políticas proteccionistas, mientras que otros ven oportunidades en la posibilidad de recortes de impuestos y desregulación. ¿Crees que veremos un impacto significativo en la economía global? Es difícil decirlo con certeza en este momento. Mucho dependerá de las políticas específicas que implemente la administración Trump y de la reacción de otros países. Lo que sí podemos esperar es un periodo de incertidumbre y ajuste a medida que los mercados se adaptan al nuevo panorama político. Y hablando de adaptación, ¿qué podemos esperar de la relación entre Trump y el Congreso ahora que el Senado está controlado por los republicanos? En teoría, un Senado republicano debería facilitar la aprobación de las políticas de Trump. Sin embargo, su relación con el Congreso durante su primer mandato fue bastante tumultuosa. Recuerdo los constantes enfrentamientos con la Cámara de Representantes que en ese momento estaba controlada por los demócratas. Exacto. Y aunque ahora el Senado está en manos republicanas, no podemos descartar la posibilidad de nuevos conflictos. Trump es conocido por su estilo personalista y su tendencia a romper con las normas tradicionales de la política. Entonces, es posible que veamos tensiones entre Trump y su propio partido. No es improbable, especialmente si Trump decide impulsar políticas que no cuentan con el apoyo total de los republicanos en el Congreso. Hablando de políticas controvertidas, volvamos al tema del derecho al aborto. Los resultados de las votaciones en Colorado, Missouri y Arizona muestran que este tema sigue siendo un punto de fuerte debate en la sociedad estadounidense. Sin duda. Y la victoria de Trump, junto con el control republicano del Senado, podría tener un impacto significativo en el futuro del derecho al aborto en Estados Unidos. Es probable que veamos nuevos intentos de restringir o incluso prohibir el aborto a nivel federal. Y la composición de la Corte Suprema con una mayoría conservadora podría jugar un papel clave en cualquier batalla legal sobre el derecho al aborto. Sin duda, este tema seguirá siendo un foco de atención en los próximos años. Y no olvidemos la creciente influencia de Elon Musk en el debate público.
Su comunidad de integridad electoral en X ha amplificado las preocupaciones sobre la desinformación y la posible manipulación de las elecciones. ¿Es que Musk está jugando un papel positivo o negativo en la política estadounidense? Es una pregunta compleja. Por un lado, Musk ha utilizado su plataforma para dar voz a diferentes perspectivas y desafiar el pensamiento convencional. Por otro lado, también ha sido acusado de propagar desinformación y de utilizar su influencia para promover sus propios intereses. Es evidente que Musk se ha convertido en una figura polarizante en el panorama político estadounidense. Sin duda. Y su papel en la política estadounidense seguramente seguirá siendo objeto de debate en los próximos años. Bueno, después de este análisis profundo de los resultados electorales, ¿qué nos queda? Nos queda reflexionar sobre el significado de todo esto. ¿Cómo cambiará Estados Unidos bajo un segundo gobierno de Trump? ¿Qué impacto tendrá en el escenario global? Son preguntas difíciles de responder en este momento, pero sin duda tendremos mucho que debatir en los próximos meses y años. Lo importante es que nos mantengamos informados, críticos y comprometidos con la defensa de nuestros valores y principios. Exacto. Y hablando de mantenerse informados, no podemos olvidar las preocupaciones sobre la integridad electoral que mencionamos antes. Cierto. Ese tema ha estado rondando desde 2020 y la comunidad de integridad electoral de Elon Musk en X, antes Twitter, no ha ayudado precisamente. En serio, ¿qué ha estado pasando ahí? Imagínate un hervidero de afirmaciones sin fundamento y rumores sobre fraude electoral amplificados por la figura de Musk. Suena a una receta para el caos y la desconfianza. Precisamente. Lo preocupante es que algunas de estas afirmaciones sin verificar podrían utilizarse para cuestionar la legitimidad de las elecciones y socavar la confianza en el sistema democrático. Y como si no fuera suficiente con la desinformación interna, también tenemos la sombra de la interferencia rusa. Sí, lamentablemente es una amenaza real. Los informes de inteligencia indican que Rusia ha estado intentando influir en las elecciones a través de campañas de desinformación y propaganda en línea. ¿Y qué medidas se están tomando para combatir esta amenaza? El FBI está investigando amenazas de bomba a los centros de votación que parecen provenir de dominios de correo electrónico rusos, y las agencias de inteligencia están trabajando para identificar y contrarrestar las campañas de desinformación. Esperemos que estos esfuerzos sean suficientes para proteger la integridad de nuestras elecciones. Es crucial que todos seamos conscientes de esta amenaza y que nos informemos a través de fuentes confiables para no caer en la trampa de la desinformación. Totalmente de acuerdo. Bueno, después de este análisis profundo de los resultados electorales, ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos con la necesidad de analizar el significado de todo esto. ¿Cómo cambiará Estados Unidos bajo un segundo gobierno de Trump? ¿Qué impacto tendrá en el escenario global? ¿Cómo se adaptará la sociedad estadounidense a esta nueva realidad política? Y sobre todo, ¿cómo podemos, como ciudadanos informados, participar en el proceso democrático para asegurar un futuro mejor para todos? Un montón de preguntas para reflexionar, sin duda. Y con eso concluimos nuestro análisis de las elecciones de 2024. Una elección histórica que nos ha dejado a todos boquiabiertos y con mucho que pensar. Hasta la próxima. Recuerda mantener la mente abierta, la curiosidad despierta y la participación ciudadana activa. La verdad detrás de los titulares es una conversación de extramundo.com, con los detalles y análisis de los hechos más impactantes de la actualidad.